Dios te bendiga, estimado hermano y amigo. Es para mí una bendición y un privilegio esta oportunidad que Dios me concede de llegar a ti por este medio y traerte en estos días de reflexión y meditación, esperando sea de bendición este mensaje, que es un mensaje pues muy apropiado. Se titula Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Vamos a estar considerando varias porciones de la Biblia. Conforme vayamos avanzando, yo se las iré leyendo. Vamos a saltarnos todo el proceso que Jesús tuvo que pasar desde que Judas decidió traicionarlo y entregarlo a los principales sacerdotes y a los escribas, que pues lo condenaron, ¿verdad?, a muerte. Eso decimos. Lo entregaron a los gentiles, lo escarnecieron, lo azotaron, escupieron sobre él, le pusieron una corona de espinos y finalmente lo crucificaron. Empezamos con la lectura bíblica para la introducción de este mensaje y es Lucas 23, versículo 33. Leemos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Durante los 3 años y medio aproximados de su ministerio terrenal, Jesús predicó muchos sermones, dio muchas enseñanzas, habló por parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras. Ya no en un monte, ya no a la orilla del mar o a la orilla de un lago, sino ahí en la cruz donde Él murió. Estas 7 palabras constituyen su último sermón. Nuestro Señor Jesucristo murió como lo que Él dijo que era, el buen pastor. Él entregó su vida predicando, enseñando, consolando y dando palabras de esperanza. Así de maravilloso es nuestro Señor Jesús. Esta tarde reflexionaremos sobre estas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario y tomaremos su mensaje para nuestras vidas. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Muy bien. Primer palabra la encontramos en Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta primera palabra que Jesús mencionó es palabra de perdón. Jesús estaba sufriendo el peor castigo que alguien podía recibir. Había sido azotado, golpeado, sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir insultos, ofensas y maldiciones de parte de aquellos que eran crucificados. Pero esta vez fue diferente. Escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Oyeron a este hombre hablando palabras de perdón, de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero ahí te los encargo. Hazme justicia, págales conforme a sus acciones. Él no estaba clamando por
venganza. Él estaba pidiendo misericordia para los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado a cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. ¿Cuántas personas terminan sus días odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura? Esta tarde Jesús nos dice a cada uno de nosotros: no te vayas de este mundo sin haber perdonado. Muchos dicen que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, pero esa no es yo te perdono, pero ya la pagarás con Dios. Esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Como cristianos y seres humanos, tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Segunda palabra, ahí la tenemos en Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de salvación. Jesús murió exactamente como había vivido su vida. ¿Cómo? Rodeado de pecadores y teniendo de ellos misericordia. Acuérdense que lo criticaban mucho porque convivía con los pecadores y porque entraba a sus casas. No solamente entraba a sus casas, también entraba en sus corazones. Él fue crucificado en medio de dos malhechores que seguramente habían cometido crímenes muy graves para haber sido condenados a este tipo de muerte. Uno de ellos se burló de él, lo escarneció, lo menospreció, pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció también a él como Salvador, y le hizo una petición estando en agonía. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no recibió de Jesús rechazo, sino una palabra de salvación. Él demostró que era lo que había dicho en Juan 10:9, la puerta de la salvación. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra de Jesús de hoy estarás conmigo en el paraíso nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Primera enseñanza: nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Mientras tenga vida el ser humano y oportunidad de arrepentirse, lo podrá hacer. Segunda enseñanza: nunca se es demasiado pecador para entrar en el reino de Dios. Nunca digamos: no, esa persona no tiene el perdón de Dios. Recuerden que a esos vino Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Y tercera enseñanza: no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. La última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, un ladrón. Todos caben en el reino de los cielos. Tercer palabra, Juan 19, versículos 26 y 27. Dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra de amor. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan.
que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz. Eran momentos muy duros, muy difíciles para María, viendo morir a su hijo. Qué dolor verlo agonizando, sufriendo. La profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo, en ese preciso momento se estaba cumpliendo. Esta profecía la vemos en Lucas 2, 34 y 35. Dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En ese momento la espada del dolor estaba atravesando su alma. Jesús mostró su amor para su madre María, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto para ese tiempo, pero Jesús no se desatendió de ella. Es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, cómo estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. Este es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres o a nuestras familias por todas las cosas importantes que tenemos que hacer. Nos descuidamos de las personas que amamos y nos aman, porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios según nosotros. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para atender a su madre y no dejarla desamparada. Cuarta palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, verso 46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de angustia. Para comprender mejor el significado de esas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, escrito por David. Nada más les voy a leer los versículos 1, 16 y 17 y 18, que dicen así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En la dedicación de este salmo dice al músico principal sobre Ajelet Sahar, que significa el siervo de la aurora o el corzo del amanecer. Según los historiadores judíos, este salmo era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del Cordero de la mañana. Jesús, el Cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial estaba entregando a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora. Y ahí estábamos incluidos también nosotros, tú y yo. El Padre Celestial no permitió que Abraham sacrificara a su hijo Isaac, pero ahora el Padre Celestial estaba sacrificando a su Hijo por nosotros. Y por eso el Señor, con agonía, expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nos demos cuenta la agonía, el dolor y el sufrimiento que significaba para Dios ese sacrificio.
Esta es la única ocasión en que el hijo se sintió abandonado por su padre. Tal vez volvió su rostro de él a causa de la multitud de pecados que en ese momento estaba cargando nuestro Salvador. Piense por un momento. Eran los pecados de todo el mundo existente en ese tiempo. Todos los que nacieron desde el año 33 hasta hoy, el 2020. Y los que faltan de nacer hasta el día que Él venga por su iglesia. ¿No le parecen a usted suficientes pecados? No solo el Hijo sufría, también el Padre al permitir que su Hijo muriera en la cruz. Cada uno de nosotros, por ese amor de Dios por nosotros, tenemos que amarlo, que honrarlo y alabarlo cada día de nuestra vida. Quinta palabra. Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Palabra de agonía. Tenemos que comprender que uno de los sufrimientos más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre, la fiebre por la insolación, por las heridas infectadas. Eso hacía que la boca se secara, que la lengua se pegara al paladar. Por eso el Salmo 22:15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Esta palabra tiene un doble mensaje para nuestra vida. Primer mensaje, Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por amor a nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir por causa de Dios? Es triste que muchos cristianos no se congregan cuando está lloviendo, cuando hace mucho calor o mucho frío. Que la sed del Señor nos motive a dar más de nuestra vida para Él. Segundo mensaje, el Señor sufrió la agonía de la sed para que nosotros no sufriéramos sed espiritual. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es nuestra roca, fue golpeado para que nosotros pudiéramos beber del agua viva que salta para vida eterna. Qué contradictorio que la fuente de agua viva tuviera sed. Pero ¿sabes qué? Él sigue teniendo sed. Sed de que este mundo pecador se rinda a Él. Sed de que dejemos de destruirnos unos a otros. Sed de que seamos unos verdaderos hijos de Él. Sed de que nos unamos y nos amemos unos a otros. Sed de que dejemos el egoísmo y la vanidad y que pensemos más en nuestro prójimo. Sed de que hagamos a un lado nuestros intereses personales y busquemos el bienestar de otros. Sed de un amigo, un compañero fiel que no lo traicione y abandone a las primeras de cambio. ¿Quién dice aquí, entre ese auditorio, aquí estoy yo? ¿Quién atiende al llamado del Señor Jesucristo de saciar la sed del Señor Jesucristo? Vamos a hacerlo todos juntos. Sexta palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Palabra de esperanza. Jesús dejó bien claro que su obra redentora no quedaba a medias, sino que estaba terminada, que su misión había sido cumplida, y por eso expresó la palabra griega telestai, que significa consumado es. Telestai tenía varios significados en el tiempo bíblico.
Y cada uno de esos significados fueron cumplidos por Jesucristo en la cruz. Por ejemplo, Telestai era usado cuando en una batalla el general del ejército victorioso subía un monte y gritaba: ¡Telestai! ¿Sí? Significaba que la batalla había sido ganada. Y dígame si no, Jesús ganó la batalla. Jesús venció a la muerte con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le ganó la batalla a Satanás. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: anulando él acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Telestai también era una palabra usada en el comercio. Cuando se cancelaba una deuda, se decía telestai, es decir, la deuda está cancelada. Jesús pagó nuestra deuda con Dios, nos justificó y por medio de Él tenemos paz para con Dios. Como lo dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el sacrificio de Él fue completo y perfecto. Nosotros ya no tenemos que sacrificarnos en relación a nuestra salvación. Solamente la recibimos por la fe. Creemos en Él. Pero sí, tenemos que esforzarnos para mantenernos en Él. Leyendo su palabra, orando, ayunando y trabajando de continuo en su obra. ¿No crees tú que es lo menos que podemos hacer? Séptima palabra, Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Palabra de confianza. Jesús estaba confiado que al morir no estaría más solo. El Padre estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a merced de la muerte, ni de Satanás, sino en las manos de Dios. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Jesús no se preocupó por quién se haría cargo de su cuerpo, sino de su espíritu. Él confiaba que aún más allá de la muerte, su Padre Celestial estaría con él, como lo dice el Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cuántas personas quizá se han ocupado de las cosas materiales para cuando llegue el día de su muerte? Ya aseguraron su ceremonia fúnebre, ya dejaron repartidos sus bienes materiales, pero no han entregado su alma al Señor. Cada persona que tiene a Cristo en su corazón nunca se separará de Dios, ni la muerte misma lo podrá separar. Romanos 8, versículos 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros debemos estar preparados espiritualmente, como Cristo lo estuvo, para cuando se llegue el momento poder decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagamos una oración. Padre, gracias por estas palabras, que sin duda alguna, Señor, traen grande enseñanza y una gran edificación para nuestra vida.
Señor, cómo quisiera que cada uno de los que están viéndonos ahorita estuvieran realmente preparados para ese día en que seremos llamados a tu presencia. Que podamos decir, Señor, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que esta sea una palabra de reflexión, querido amigo, querida amiga, para tu vida. Queridos hermanos, querido pueblo de Dios, a que vivamos una vida verdaderamente piadosa delante del Señor. A que nos humillemos y nos esforcemos por mantener nuestras vestiduras blancas. Amada iglesia, porque se va a llegar ese día, ya sea que muramos o que vivamos, que seamos del Señor. Ya sea que partamos con Él o que Él venga por nosotros en el rapto, que estemos listos y preparados. Querida persona, te invito a que tomes una decisión. Ya no dejes pasar más tiempo. Este es el momento. Recibe a Cristo en tu corazón. Dale tu vida a Él. Dile, Señor Jesús, así, sencillamente, con sinceridad, perdóname mis pecados. Límpiame de mi maldad. Reconozco tu sacrificio. Me entrego a ti en este momento. Entra en mi corazón. Toma el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos amigos y amigas, hermanos, iglesia. Dios los bendiga bastante. Nos vemos en la próxima cita.